Estamos en Vida Plena y vamos con otra entrevista sumamente interesante, pero vamos a saludar a nuestro invitado. Nuestro invitado es entrenador emocional, es máster en programación neurolingüística, director de la empresa El Centro de la Emoción. Héctor Ramos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola Vicky, hola. Tardes, sí, muchas gracias. Bienvenido a Vida Plena. Muy buenas. Muy buenas. Contigo se pueden hablar de tantas cosas porque eres un maestro, la verdad es que sí. Pero vamos a hablar de las emociones porque es tu campo. Un profesional, un maestro, como digo, de la emoción. Me gustaría saber, ¿podemos transformar las emociones? ¿Podemos cambiar las emociones negativas que nos hacen daño? Ajá, sí. Yo siempre me gusta comenzar explicando a las personas qué denominamos emoción negativa, porque esto da mucho lugar a confusión porque hay diferentes definiciones. En entrenamiento emocional, que es la técnica que nosotros trabajamos, definimos la emoción negativa como una estrategia del cuerpo humano para protegerse. Es como que tu cuerpo va aprendiendo desde que es pequeño, va aprendiendo formas de adaptarse a la vida y formas de autoprotegerse para que no le falte comida, para que no le falte lo que necesita para vivir. Y todo lo demás que no son emociones lo denominamos, por ejemplo, estados o sentimientos. Es decir, para nosotros la emoción sería la ira, la tristeza, el miedo o la culpa, muy sencillito, y luego todo lo demás lo vamos a pasar a estados emocionales. Por ejemplo, si yo tengo miedo, luego al final puedo tener un estado de apatía, puedo tener un estado de cansancio. Entonces, el cómo yo me siento es el estado y la estrategia es la emoción. Y eso es muy importante para que las personas puedan entender cuando hablamos de emociones qué es. Porque luego me dices, ¿y cómo se transforma una emoción? Eso. Y de hecho, muchísima gente piensa que no se puede, porque, vamos, yo personalmente, antes de entrar en estos ámbitos de estudio, pensaba que no se podía. Y de hecho, vivía con bastante pesar las emociones, porque tenía bastantes problemas emocionales. Yo me sentía mal. Yo era ingeniero, sigo siéndolo, pero vamos, practicaba ingeniero informático, y la verdad es que mi vida feliz no era. Es decir, yo vivía en ese estrés, en la ansiedad, en la angustia, en el correr, en una especie de agonía de vida que ahora mismo ya no tengo. Y cuando hablamos entonces de transformar emociones, hay que comprender que el cuerpo es como una especie de máquina. Y aquí distinguimos entre la máquina del ser humano, vamos a decir la mente, y luego distinguimos también una parte que denominamos la parte animal, que sería el cuerpo. Porque si te has fijado, las emociones se parecen mucho al instinto animal, ¿no? Todos los animales también tienen miedo, también tienen, ¿no? Los perrillos, por ejemplo, los perros se pueden poner tristes, pueden asustarse, también pueden atacar. Entonces, nosotros tenemos ese parecido, ¿no? Con ciertos animales, en que podemos reaccionar de una forma automática para protegernos y no podemos pararlo. Una vez que se lanza una emoción, tú no puedes pararla. Una vez que entras en miedo, el miedo te invade y tú no puedes decir, ahora no voy a tener miedo. Entonces, eso es porque el animal, tal y como lo llamamos nosotros, el animalito interior que tenemos dentro, tiene esas emociones ya preprogramadas y son prioritarias en el cuerpo. Por tanto, cuando se lanzan, la parte consciente o la parte que denominamos la parte humana no puede pararlas porque son de otra prioridad. Entonces, cuando hablamos de cambiar o transformar las emociones, hablamos de reeducar a nuestro cuerpo, el cuerpo humano, para que empiece a entender lo que ha aprendido mal y empiece a cambiar ciertos aprendizajes que ha hecho durante su vida. Tú imagínate que de pequeña has visto una película de aviones en la que se estrella un avión. Y tu cuerpo aprende que los aviones son peligrosos. Pues es muy probable que más adelante, aunque tú ya no lo recuerdes, cuando tú tengas que montarte en un avión, tu cuerpo te cree inseguridad y te diga, oye, no te montes aquí, que esto puede ser peligroso. Entonces, así es como el cuerpo va aprendiendo. Lo que pasa es que como se hace de forma inconsciente, muchas veces nuestro cuerpo aprende cosas y no nos lo cuenta. Está como ahí escondido en la profundidad del subconsciente. Y entonces, el cambiar una emoción, transformar una emoción o borrar una emoción implica acceder a la parte del cuerpo que tiene todos los recuerdos grabados, todos los aprendizajes grabados, y volver a grabar nuevos aprendizajes. Así de sencillo. Bueno, dicho así suena sencillo.
tiene truco, ¿no? Como todo. Tiene truco, pero supongo que en el centro de la emoción, donde que diriges y donde das formación, lo haces muy bien. Enseñas a que esto que me estabas contando, que nos estabas contando, cómo se hace, ¿no? Cómo se borra una emoción y qué ocurre luego. Pues normalmente las personas, cuando se les borra una emoción, por ejemplo, dices, ¿qué ocurre? Pues ocurre que ya no está la sensación que tenías. Por ejemplo, una emoción, vamos a poner, bueno, estábamos hablando de miedo. Si tú tenías miedo a montarte un avión, después cuando aplicas la técnica y borras la emoción, es como que tu cuerpo hace un análisis, se da cuenta de que esa emoción no la necesita y la borra de una forma natural. Insisto en que cuando decimos la palabra borrar, a veces mucha gente dice, ¿me van a borrar el cerebro? No. Nosotros llamamos borrar al resultado de aplicar la técnica y de que el cuerpo haga un análisis y se dé cuenta del origen, de dónde viene el problema. Entonces, cuando ya el cuerpo entiende que se está basando en una información automatizada que a día de hoy ya no tiene sentido, el cuerpo la borra porque es inteligente. Entonces, en el momento en que se borra, tú piensas en un avión y es que es como que no te viene nada, no te viene ninguna imagen, no te viene ninguna sensación, estás como lo que llamamos neutro ante algo. Pero esto mismo podría pasar, por ejemplo, algo que últimamente estamos experimentando bastante, es, por ejemplo, el asco a los alimentos. Si tú, por ejemplo, no te gusta la leche, cuando tú te acercas a la leche te da asco, es como que te da una sensación desagradable y no te apetece acercarte a comerlo, a tomarla de ninguna manera. Sin embargo, en el momento en que se aplica la técnica de entrenamiento emocional y se borra la emoción que tenemos, por ejemplo, de asco con la leche, de repente ves la leche y dices, uy, quizá no esté tan mala. Oye, pues si huele bien. Y un poquito más tarde es muy probable que tu cuerpo te diga, no siempre, pero es probable que te diga, oye, ¿por qué no te echas un trago? Yo he visto a mucha gente que al día siguiente de hacer una sesión y borrar el asco a la leche, que han asaltado el frigorífico y de repente se han puesto a beber de la botella a morro, pero como si fuera algo necesario. Tenían la ilusión de probar la leche. ¿Y es por qué? Porque el cuerpo ha dejado de sentir esa reacción hacia la leche. Entonces, como estos son aprendizajes que tu cuerpo en algún momento ha hecho y simplemente los tiene automatizados. Y una y otra vez va lanzando esas emociones para que tú, por ejemplo, no te acerques a la leche o para que tú, por ejemplo, no te subas a un avión. Cambiando, como bien dices, esa emoción, se puede volver a subir a un avión, incluso, bueno, pues como bien decías, a poder volver a beber leche, si es que es la leche lo que no toleras. Pero ¿qué ocurre con las personas que tienen mucho estrés, que sufren mucha ansiedad y sobre todo, Héctor, que tienen mucho miedo? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues sí, de hecho, ahora que mencionas la palabra ansiedad, ¿no? Hace poquito la revista Muy Interesante mencionaba en su portada la ansiedad como una epidemia, un trastorno, según en la portada, que ya afectaba a más de 2 millones de españoles. Bueno, la verdad es que nosotros llamamos ansiedad a miedo. Es así de simple. Es cuando el cuerpo tiene miedo, lo llamamos ansiedad. El estado de ansiedad es el resultado de la emoción o estrategia de miedo. La particularidad de la ansiedad es que, claro, tú puedes tener miedo a un avión, tú puedes tener miedo a cosas, a un perro, puedes tener miedo a perder el trabajo o incluso a la muerte. Esos son miedos sueltos. Pero la ansiedad es cuando de repente el cuerpo tiene un problema un día y entra en un ataque de ansiedad, no sabe por qué, porque muchas veces el primer ataque no se sabe ni por qué ha venido, a veces sí, a veces no, pero el problema es cuando tienes miedo a tener un segundo ataque de ansiedad. Es lo que llamamos el miedo a tener miedo. Entonces el cuerpo empieza a mirar para adentro y dice, oye, a ver si voy a tener otro ataque de ansiedad. Y cuando miras hacia tu interior buscando un ataque de ansiedad o buscando algo de miedo, lo encuentras porque miras con miedo. Y eso genera más miedo. Y entonces se genera una explosión de miedo que hace que el cuerpo entre en ansiedad y que eso se derive en un ataque de ansiedad. Si aprendemos, o mejor dicho, si reaprendemos y borramos la emoción del miedo a tener miedo, y también si buscamos el motivo por el cual el cuerpo está estresado, por el cual el cuerpo está teniendo miedo, o varios motivos pueden ser, la persona va a reducir su estrés,
va a poder estar mucho más tranquila y controlar las reacciones de su cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo es que trabaja para ti, es tu cuerpo. Y el que nos diga que el cuerpo va solo y que va a su bola, de eso nada. El cuerpo está muy bien programadito y el cuerpo está tan bien hecho que funciona tan a la perfección que como no tenemos instrucciones de cómo funciona él solo a su manera, pero tal y como tiene que funcionar. Y la ansiedad simplemente es un proceso. Se puede cambiar. Se puede Y cambiar. de una forma además muy fácil, muy fácil. Ajá, pues es una buena noticia, y la verdad es que merece la pena hacerlo, aprenderlo, para poder cambiar la ansiedad y cambiar el miedo que nos hace tanto daño. Hay muchas veces que hay muchas personas que tienen falta de energía, están cansadas, tienen depresión y apatía. ¿Estos estados qué provocan en nosotros, en el cuerpo realmente? Claro, esto, mira, voy a tirar un poquito a unirlo con lo anterior y hablábamos de ansiedad y estrés, por ejemplo. Sí. Entonces, muchas personas tienen estrés, por ejemplo, que ahora mismo también es otra palabra que está muy de moda. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, trabajando y tienes esa situación de estrés, es porque probablemente tienes prisa. Tú tienes prisa por acabar porque igual tienes muchas cosas que hacer y crees que no te va a dar tiempo a hacerlo. Ese miedo a no acabar a tiempo, eso genera estrés, ¿vale? Genera cortisol en el cuerpo, genera que el cuerpo empiece a tener imágenes internas y pensamientos de no llego a tiempo, si no llego a tiempo igual me echan del trabajo o igual pierdo un cliente, y eso genera un estado en el que el cuerpo va perdiendo energía. Tú estás en ese estado de estrés o ansiedad y estás dándole vueltas a la cabeza, y para algo que un día normal puedes consumir muy poquita energía y que lo haces fluyendo, el día en que estás estresado te cuesta una barbaridad. De hecho, cuando llegas a casa estás pues como para echarte a ver la tele un poquito y quedarte dormido, porque no tienes ganas ya de vivir después del trabajo si estás en un día de estrés. Ese estrés lo provoca la emoción de miedo. También te digo que si tú no tienes estrés durante el trabajo, es decir, no hace falta cambiar el número de cosas que haces en el día para no tener estrés. Mucha gente dice, es que tengo demasiadas cosas que hacer y por eso tengo estrés. No, eso no es cierto. Tú puedes tener muchas cosas que hacer, hacerlas todas y no tener estrés. Y también puedes, con ese mismo número de cosas, tener mucho estrés. O sea, el número de cosas que tú hagas no tiene que ver con la cantidad de estrés que tú generes en el cuerpo. Sí. El estrés es el miedo. Si tú no tienes miedo, simplemente haces lo que tienes que hacer, y cuando llegas a casa por la tarde estás en un estado de energía normal. Y esto hilado a lo que me preguntabas de entonces, ¿por qué hay ahora mismo tanta baja energía, depresiones? Pues es muy sencillo. Si tú mantienes una emoción negativa durante un montón de horas, o incluso varias emociones negativas durante muchas horas, durante días, activas en tu cuerpo va perdiendo energía. Tú te levantas por la mañana con 100 de energía y vas quitando. Y vas al trabajo y de repente miras a tu jefe y ya te asustas o ya te enfadas y eso ya te quita 20 de energía. Y si te tiras toda la mañana haciendo cosas que ni siquiera quieres hacer, y cuando llegas a la hora de comer ya has perdido el 50% de energía y ya te echas una siestetita para ver si repones, pero tampoco sirve para mucho. De manera que cuando llegues a las 8 de la tarde ya estás en un nivel de energía que tu cuerpo lo que te está pidiendo es cama, porque mientras dormimos es el momento en el que se repone la energía. Los procesos del cuerpo aprenden ahí durante el sueño y empiezan a reconstituir el cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo qué te pide? Dormir. Y no estás para cenas. De hecho, no sé si te ha pasado a ti, que a mucha gente le pasa, que llega el fin de semana y el fin de semana lo dedican a descansar porque no pueden, no están para hacer cosas. Sí, pues es verdad. Eso es la respuesta, ¿no? Las emociones negativas nos van debilitando, nos van quitando energía y capacidad de hacer cosas, y entonces cada vez nuestro cuerpo tiene menos energía. Cada vez estamos más cansados. Eso es, a estar cansados, y en un proceso más exagerado nos puede llevar, por ejemplo, a estar ya apáticos o incluso en lo que se llama esa depresión, porque depresión significa algo que está por debajo de la energía normal. Claro. Falta de ganas, falta de motivación. Sí, tienes toda la razón. Hay una situación en la vida tremenda que es cuando perdemos un ser querido. ¿Ahí qué ocurre? Pues nos invade la tristeza, nos invade la pena. Ante esta situación
¿qué podemos hacer? Me imagino que con la técnica que utilizas también se puede ayudar a estas personas en este proceso. Efectivamente, tristeza es una emoción cuya estrategia consiste en cuando hay una ilusión, cuando hay algo, un pensamiento de algo que es necesario para sobrevivir y se pierde, el cuerpo tiene que reponer la energía, tiene que cambiar el pensamiento por otro, y entonces eso consume energía. Esa tristeza nos crea dolor. Entonces, ese proceso en el que el cuerpo tiene que adaptarse para que eso que ha perdido vuelva a... no haga falta ya, nos genera ese dolor que llamamos duelo. Normalmente una persona, cuando hay una pérdida importante, puede tener un duelo de meses. Sin embargo, en el momento en que una persona entiende que el duelo es una emoción más, se borra como todas las demás. Y normalmente podemos tener duelos de segundos, minutos o horas, más como mucho, ¿vale? Sí que es cierto que cuando hay un duelo también hay que tener en cuenta que en la muerte de una persona, la pérdida de un ser querido, no solamente solamente es la pérdida, sino también hay un entorno dañado en la familia, también hablamos de herencias, también hablamos de situaciones que cambian, y todo eso también genera emociones. Pero técnicamente lo que es el duelo por la persona que se fue es algo que la mayoría de las personas pueden hacer inmediatamente con la técnica de duelo rápido. Y además es que en el momento en que lo aplicas, sientes una sensación agradable al pensar en la persona, que se llama agradecimiento, y de repente ya no puedes ver imágenes negativas, ya no puedes conectar con esas sensaciones de ya no está, ya no voy a hacer, ya no, ¿no? A partir del momento de aplicar la técnica, estás en el presente, estás neutro y lo recuerdas como qué suerte he tenido de tener a esta persona cerca. Con agradecimiento, ¿verdad? Sí. Eso, de hecho, lo aplicamos claro, muchas veces a personas en el mismo día del funeral, o sea, antes de ir al funeral, en el mismo momento de la comunicación, incluso del fallecimiento, muchas veces se aplica la técnica y la persona puede ya estar sin ese dolor inmediatamente. O sea, no es una cuestión de tiempo ni de meses. Era antiguo cuando no se sabía cómo hacer, ¿no? pero vamos, ya trabajamos a unos ritmos mucho más rápidos con el cuerpo, una vez que lo entendemos. La comprensión y el entenderlo es importante, es fundamental. Hay un campo amplio, muy amplio, Héctor, que es el campo de las fobias. Y ahí también, me imagino que el método que utilizas tiene muy buenos resultados. Efectivamente, la fobia lo definimos como un miedo muy fuerte. Es una cantidad de... si hemos dicho que miedo era una estrategia, por ejemplo, en este caso, para defendernos de algo que nos puede estar amenazando, el cuerpo ha decidido que algo es muy importante y le da una cantidad de miedo muy alta. Hablábamos antes del avión, pero también hay gente que tiene fobias a cosas de lo más curiosas. Hay gente que tiene fobia, por ejemplo, así que recuerde curiosas, bueno, las del coche es lo más normal, las de conducir, las de vehículos, pero luego hay gente que tiene fobia. Había una persona que tenía fobia a que no hubiera baños, por ejemplo. Sí. Y solo de pensarlo, esta persona ya tenía diarrea. Solo de pensar que no iba a haber un baño, ya su cuerpo le generaba una diarrea. También he conocido a personas con fobia a plátanos. Qué curioso. Dices, pero es que un plátano no muerde. Y esa persona misma reconoce y dice, ya sé que no muerde, pero es que no puedo pasar por el supermercado y ver un plátano, porque salgo corriendo. ¿Por qué? Porque es un automatismo de tu cuerpo. Y como hemos dicho, si tu cuerpo ha aprendido que el plátano, el perro, el avión, el coche o incluso las matemáticas son muy malas, cuando tú te tengas que enfrentar en tu vida a ese concepto, tu cuerpo va a generar miedo. Se borra, como todas las demás emociones. Una vez que el cuerpo aplica la técnica de entrenamiento emocional, decide borrar la emoción y en ese momento ya normalmente no vuelves a sentir esa sensación. La gente normalmente cuando, por ejemplo, hacemos por ejemplo una fobia a los perros, claro, no hay un perro ahí delante y después le preguntas y te pues, ¿tienes miedo ahora a los perros? Y dice, no sé, ya te contaré. No, claro, no tienes la sensación en tu cuerpo. Al principio lo tienes muy claro. Cuando tú llegas a una sesión, tú tienes muy claro que tienes mucho miedo al perro. Pero cuando acabas la sesión, sí, no lo puedes afirmar, porque es como, qué raro me suena esto, decir que tengo miedo a un perro. Y eso ha pasado porque el cuerpo ha borrado la emoción y el pensamiento y la imagen que te venía
asociadas a esa emoción ya no están. Por tanto, a partir de entonces, igual hasta quiere tocar un perro. Qué bueno. Pues la Claro, verdad, sí. qué bien, qué bien. Quitar las fobias, todo tipo de fobias. Estoy pensando en los niños. Si esta técnica que utilizas sirve también para los niños. Sí, la técnica ¿Sí? Ajá. es, claro, cuando se diseñó entrenamiento emocional en base a los descubrimientos que se hicieron sobre el subconsciente, lo primero que se buscó tiene que ser muy simple. De hecho, fíjate que hemos hablado de que solamente tenemos, por ejemplo, nosotros 8 emociones básicas y el resto son estados. Como solo trabajamos con 8 emociones, enseñárselas a un niño es muy fácil, pero muy, muy fácil. Y los niños lo aprenden a la primera. De hecho, muchas veces es más fácil enseñar a un niño que a un adulto, porque los niños son como esponjas. Al niño tú le explicas las cosas y las entiende a la primera. Y entonces, de hecho, no solamente los niños aprenden la técnica, sino que tenemos niños de 6 años que han aprendido a facilitar la técnica a otras personas. Imagínate que un niño te ayude a quitarte una fobia, o que un niño te ayude a quitarte una tristeza. ¿Cómo cambia el paradigma de nuestro mundo en el momento en que los niños tienen el poder de ayudar a la sociedad? Sí, bastante. Eso, pues es tan fácil que los niños lo pueden aprender. Y de hecho es muy recomendable. ¿Por qué? Porque ahora mismo los niños están sometidos a nivel educativo a mucho estrés. Y los niños tienen muchos problemas ahora mismo, tanto de aprendizaje como hay bullying, tenemos problemas de relaciones, problemas familiares, y los niños están muy sometidos a cargas emocionales, que como no saben manejar, el niño se bloquea fácilmente. El niño, en el momento en que no se le da una buena instrucción de cómo funcionan las emociones, se bloquea y puede dejar de aprender, puede dejar de relacionarse, de hablar, o sea, los niños se bloquean. Entonces, enseñarles estas técnicas es muy positivo. De hecho, vemos cómo los niños mejoran muchísimo en la escuela en el momento en que se les quita el estrés. O sea, pasan de odiar asignaturas y profesores a gustarles. Es que cambia totalmente su actitud ante el aprendizaje. Ya lo creo que sí, que cambia bastante. Yo siempre me pregunto una cosa, y es, si lo normal es que el ser humano cuando nace es una esponja de información y llegamos al colegio y de repente los niños se vuelven ladrillos y no quieren aprender, algo estamos haciendo mal, porque esa transformación de esponja a ladrillo no es automática. Entonces, tenemos que buscar qué es lo que está pasando ahora mismo para que los niños estén tan estresados y para que los niños no quieran aprender, porque lo natural en el ser humano es aprender, somos un ser inteligente, y en el momento en que no queremos aprender, algo está fallando en nuestra sociedad. Algo está pasando. Saltan las alarmas, ¿verdad? Algo ocurre. Nos escuchan muchas personas, Héctor, y me imagino que estarán diciendo, bueno, yo quiero mejorar mis emociones. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aparte de que vamos a dar tu teléfono, claro que sí. Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Tú das cursos, das sesiones individuales? Cuéntanos. Bueno, tenemos la opción 1, es la opción de las sesiones individuales, que se está orientado cuando una persona tiene algún conflicto o un conjunto de conflictos o quiere mejorar su vida directamente. Con un entrenador emocional, que es una persona que ya sabe aplicar la técnica en un nivel avanzado y muy rápido. Con eso, los cambios son evidentes, rápidos e inminentes. Y luego tenemos la opción de los cursos, que es para que tú tengas el control y el poder de tus emociones. En los cursos lo que hacemos es explicar a las personas, en primer lugar, cómo funciona el sistema emocional. También aprendemos a medir en el cuerpo las emociones y saber qué emociones están activas y cómo están afectando al cuerpo, qué estrategias está haciendo nuestro cuerpo. Y bueno, muchísimas cosas más. En un curso también se aprende a detectar creencias limitantes. La creencia limitante es la expresión de una estrategia del cuerpo, la expresión de una emoción que te dice, por ejemplo, los aviones no son seguros, o te puede decir que el dinero es malo, o que las mujeres o los hombres son malos. Entonces, esas creencias limitantes que están grabadas en nuestro interior también se pueden cambiar. En un curso de entrenamiento emocional, una persona, yo creo que lo que aprende es a tomar el poder y a dar cambios, a provocar cambios en su interior de manera inmediata. Tú puedes dar la orden a tu cuerpo de borrar una emoción y la borra en el momento. Y puedes grabar una emoción sustituta encima, de manera que la próxima vez que tu cuerpo se encuentre con ello, va a utilizar la otra emoción. Entonces, esto nos permite controlar cómo queremos sentirnos en cada momento. Y es fácil, ¿eh?
Es fácil. Fue muy fácil y muy divertido, también te lo digo, porque eso de las sesiones de llorar o sesiones de o métodos de sufrimiento y violencia emocional, el entrenamiento emocional lo tenemos, vamos, en la otra punta. Vamos, esto es divertido, la gente se ríe, la gente juega, la gente disfruta. Se lo pasa bien. Es un aprendizaje de la vida y es divertido. Pues como decíamos, Héctor, vamos a facilitar tu teléfono de contacto para que puedan tener más información llamando al 676 43 49 84. Amigos, tomad muy buena nota, 676 43 49 84. Un teléfono importante, Héctor Ramos, una persona que entrena emocionalmente, que ayuda muchísimo y que da cursos. Y hablaremos de tus cursos, pero lo haremos en próximos programas porque el tiempo se nos termina. Sí decir que vas a tener el próximo, va a ser en junio, ¿verdad? Sí, tenemos el siguiente curso, va a ser en Burgos. Sí, en Burgos. El semana del 21 de junio, viernes, sábado y domingo. Pues recordamos las fechas, 21 de julio, 21 de junio, sí, viernes, sábado y domingo en Burgos. Ese será el curso que Héctor Ramos va a impartir próximamente. De todas maneras, gracias por haber estado. Estarás nuevamente en Vida Plena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablarnos de tantas cosas importantes y de cómo poder hacer que la emoción no nos haga daño. Hasta siempre. Gracias. Un beso grande. Hasta luego.